Vemos lo que es electrodinámica. Hasta el momento y en estas 2 primeras semanas hemos analizado lo que es la electrostática, analizando las cargas puntuales. Pero en este caso vamos a empezar a analizar lo que es la electrodinámica, ya que analizaremos el flujo de electrones a través de conductores. Para ello, vamos a definir a la electrodinámica, que es la disciplina que se dedica a analizar los fenómenos que genera la electricidad cuando están en movimiento. Estos se orientan en la interacción de campos magnéticos y eléctricos con cargas que se desplazan, por eso electrodinámica. La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de las partículas cargadas. Lo primero que vamos a analizar es lo que es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente eléctrica es igual a la suma de las cargas eléctricas de las partículas que atraviesan una sección transversal de un conductor y se denominan o se miden en amperes. Si yo quiero calcular esa intensidad de corriente, voy a dividir la carga que se tiene entre el tiempo que transcurre, donde I es la intensidad, Q es la carga y T es el tiempo. Entonces, si yo quiero calcular la intensidad de corriente, sería de forma análoga a medir todos los electrones que pasan por un área transversal. Si tuviéramos nosotros una tubería de agua para imaginarnos físicamente lo que sucede, el agua sería la intensidad de corriente porque sería el líquido que pasa. En este caso, aquí son todos los electrones o las cargas eléctricas que pasan a través de un conductor. A mayor área, mayor cantidad de cargas y por eso tiene menor resistencia, pero bueno, esto vamos a ver más adelante. Vamos a analizar primero un ejemplo donde se utilice. En este caso, en un celular pasa, o sea, vamos a considerar la parte de pasa en forma análoga, una carga de 3.5 coulombs en un lapso de 5 horas. Indica la intensidad de corriente. Ya sabemos que la carga es de 3.5 coulombs y el tiempo es de 5 horas, pero lo voy a convertir a segundos. Una hora tiene 3600 segundos, por lo tanto multiplico 5 por 3600 me darían 18.000 segundos. Mi intensidad de corriente es igual a mi carga, que es 3.5 entre mi tiempo, que es 18.000, y me da 0.00194 amperes. Si recorro el punto 6 lugares, pues me quedarían 194 por 10 a la menos 6. Y ese por 10 a la menos 6 significa micro. Entonces serían 194 microamperes, lo que consumiría en 5 horas este celular. La intensidad de corriente es de 194 microamperes. Veamos ahora otro ejemplo. Indica el tiempo en que deben pasar 12 por 10 a la 16 electrones, estamos hablando que son una gran cantidad de electrones en un conductor, para que la corriente producida sea solamente de 0.35 miliamperes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a ver los datos. Yo quiero saber la carga, pero la carga no la conozco. Sé cuántos electrones hay, pero no conozco su carga. El tiempo no lo conozco, es el que me está pidiendo el problema. La intensidad de corriente sí la conozco, que es de 0.35 miliamperios. Mili dijimos que significaba por 10 a la menos 3. Sería 0.35 por 10 a la menos 3 amperes. Y los electrones que conocemos que van a pasar, que es de 12 por 10 a la 16 electrones. Con esta cantidad de electrones yo puedo calcular la carga que se tiene. Solamente hacemos nuestra regla. Anteriormente sabíamos que un coulomb es igual a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Entonces aquí hago una regla de 3. ¿Cuántos electrones hay? Voy a calcular qué carga tendríamos. Entonces hacemos una regla de 3. La carga sería igual a 1 por 12 por 10 a la 16 entre 6.24 por 10 a la 18. Hago la operación y me da que una carga es de 0.01923 coulombs. Ahora sí ya tengo la carga. Puedo utilizar la fórmula que vimos hace un momento. Pero despejamos aquí, bueno, el tiempo es igual a la carga entre la intensidad. Mi tiempo es igual a mi carga, que es de 0.01923 coulombs, que la acabamos de calcular, entre mi intensidad de corriente, que es 0.35 por 10 a la menos 3. Hago la operación y el tiempo que debe transcurrir es de 54.9428 segundos. El tiempo necesario
es de 54.9 segundos, casi un minuto. Veamos ahora lo que es la ley de Ohm. Bueno, la ley de Ohm afirma que la intensidad que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia. La diferencia de potencial, se conoce conocida popularmente como voltaje, es la fuerza que permite que los electrones puedan moverse a través de un conductor y su unidad medida es el voltio. La resistencia es la mayor o menor oposición que presenta un determinado conductor al paso de corriente eléctrica por él. Bueno, estas variables que tenemos aquí las vamos a analizar y todo circuito eléctrico tiene estas tres variables. Mi diferencia de potencial está dada por la fuente de energía. Puede ser una pila, puede ser un contacto. Y la cantidad de flujo o de electrones que fluyen a través del conductor, dijimos que la intensidad de corriente, y lo que consume esa corriente se llama resistencia. Puede ser un foco, puede ser un aparato eléctrico, cualquier cosa. Todos los circuitos eléctricos tienen esos tres factores como mínimo. Vamos a ver cómo se relacionan esos tres factores. Para eso, la ley de Ohm se expresa matemáticamente de la siguiente manera. Vamos a hacerlo primero para poderlo recordarlo de manera mnemotécnica. V igual a R por I. Sería voltaje o diferencia potencial igual a resistencia por intensidad de corriente. Yo me puedo acordar como Victoria es igual a Reina de Inglaterra. Y con eso me acordaré siempre de esta fórmula. Sabemos que la B se puede conocer como B o como U. Dijimos que la diferencia potencial se representaba con la B o con la U. Yo solamente la coloqué aquí como V para acordarme. Victoria es igual a Reina de Inglaterra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conocer los datos. I, intensidad de corriente. R, resistencia eléctrica. V, diferencia de potencial, o U, también es la diferencia de potencial. Y la vamos a representar con un triángulo, como lo habíamos visto anteriormente, ese triángulo, para hacer los despejes más fácilmente. Diferencia de potencial es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. ¿Y qué hacemos? Aquí tapamos. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia, ese es un signo de entre, o la resistencia es igual a voltaje entre intensidad de corriente. Con eso nos podemos acordar más fácilmente para los despejes. En tu examen te invito a que hagas ese triángulo para que se hagan más fácil los despejes. Vamos a ver un ejemplo. En este tenemos un circuito eléctrico, tiene una diferencia de potencial de 12 volts, está dado por la batería, y una resistencia de 10 ohms. Quiero conocer la corriente que circula por este circuito. Bueno, conozco la diferencia de potencial, la resistencia, voy a encontrar la intensidad. Vimos anteriormente, intensidad es igual a diferencia de potencial entre la resistencia, sería 12 entre 10 y nos daría 1.2 amperes. Recuerda aquí que en electricidad las unidades generalmente son directas, no hacemos ninguna operación, solamente siempre que analicemos intensidad serán amperes. Respuesta, la corriente es de 1.2 amperes. Ejemplo 5. Ahora en un circuito circula una corriente de 2 amperes y cuenta con una resistencia de 12 ohms. Indica la diferencia de potencial del circuito. Entonces, quiero saber la diferencia de potencial dada por la fuente. Ya sé que la corriente es de 2 amperes y la resistencia de 12 ohms. Colocamos los datos. Sabemos que mi diferencia de potencial es igual a R por I. Habíamos dicho que esta era V, Victoria igual a Reina de Inglaterra. Entonces solamente sustituyo. La resistencia es de 10 ohms, mi corriente es de 2 amperes, por lo tanto mi diferencia de potencial es de 20 voltios, que sería la diferencia de potencial producida por esta pila. En el siguiente ejemplo, en un circuito circula una corriente de 2.6 amperes y cuenta con una diferencia de potencial de 120 volts. Lo que quiero saber es cuánto medirá o cuánto debe ser esta resistencia en este circuito. Conocemos los datos, mi diferencia de potencial es 120, mi resistencia no la conozco y mi intensidad de corriente es de 2.6 amperes. Mi resistencia es igual a diferencia de potencial entre intensidad de corriente, que serían 120 volts entre 2.6, me daría una resistencia de 46.15 ohms.
Por tanto, el resultado, la resistencia es de 46.1538 ohms. Bueno, espero que te haya servido este video. Resuelve ahora las actividades que se encuentran en tu plataforma. Suerte.